En la tarde de hoy, nosotros hacemos nuestro último programa de la semana y en la parte final de nuestro último programa de la semana, pues nos ponemos en contacto con el doctor Jorge Santiago Luna, médico psiquiatra, y tratamos el tema de adicciones, específicamente el tema de la adicción al alcohol, que es una droga socialmente permitida. En la parte psicoterapéutica, pues tocamos el tema con nuestro querido Miguel José, que saben ustedes, es psicoterapeuta especialista en tratamiento y terapias de adicción. Doctor Santiago, ¿cómo estás? Saludos, buenas tardes, bien. ¿Y Ay, Doc. ustedes? Hola, Doc, ¿cómo tú estás? Bien, aquí. Mira, hablemos un poco ¿Ustedes de... cómo están? Estamos bien. Yo espero que le bien. sobrevivas a Cirila Fiona. Sí, porque tiene un Está recién estrenado. Es un padre recién estrenado. Ay, qué bueno, felicidades. Claro. Muy bien. Hijo de cuatro patas. Mira, Jorge, hablemos del tema del tratamiento médico de la adicción, particularmente del alcoholismo. Hablemos de eso. Ok. Cabe recalcar que en las adicciones, todas las enfermedades, trastornos por el consumo de alguna sustancia, a veces se nos olvida que se generan cambios en las respuestas químicas, biológicas, incluso hay cambios anatómicos en el cerebro, porque muchas veces nos quedamos con la idea de que eso es voluntad, eso es nada más quererlo dejar y es fuerza de voluntad. Lo que dificulta el dejar el consumo, llegar a una abstinencia, tiene que ver ya con esas alteraciones que se hacen a nivel de la química del cerebro, que nos dificulta incluso el mismo control del impulso por consumir. Entonces, en el caso específico de los problemas por el consumo de alcohol, esto es de los problemas que se han estudiado más a través de los años, porque al ser una droga que está, digamos, bien vista, Legalizada. legalizada, eso da mucha información al respecto. El asunto es que como tal no hay un tratamiento que quite la apetencia. No hay en ninguna sustancia hay un tratamiento que quite la apetencia, que viene siendo la dificultad base para poder dejar de consumir. Hay varios estudios no, perdón, hay varios medicamentos o algunos tipos de medicamentos que se pudieran utilizar para que el efecto sea desagradable, que uno entonces, si quiere emborracharse, si quiere sentir, obviamente, ese estímulo positivo por el cual uno toma, no lo tenga, que tenga una respuesta que le genere náusea, que le genere vómito. Pero los estudios que se han hecho sobre su utilidad en realidad no demuestran grandes cambios. Volvemos a lo mismo, a que no hay un tratamiento que pueda hacer que ya me deje de gustar o me deje de apetecer el consumo. Más bien, los tratamientos en cuanto a lo farmacológico se enfocan en ya sea calmar o atenuar el malestar que pudiera haber llevado al consumo en un inicio, que se pudiera haber exacerbado por el consumo, o ya las consecuencias que se han estado presentando a raíz de ese consumo crónico, independientemente de la sustancia que estemos hablando. Yo tengo dos preguntas. Perdona, un poco para que lo entienda todo el conglomerado que nos puede estar escuchando en este momento, ¿a qué tú te refieres con esto que tú acabas de decir? En español entendible, exacto. En español. Se nos dificulta a veces separar la mente y el cerebro. Como somos ya animalitos tan sociables, pensamos que es lo mismo. Pero la mente solo puede hacer lo que el cerebro le permite. Si ya nuestro cerebro, por un consumo crónico, tiene cambios en su estructura, tiene cambios en su química y en los procesos que se deben llevar normalmente, entonces
se va a dificultar el poder dejar de consumir, Ok. porque ya el mismo cerebro, digamos que decae su capacidad de inhibición de impulsos. Es lo que se llama el craving en inglés, que es la apetencia, ese deseo intenso por consumir alguna sustancia, tiene que ver con una mala inhibición de impulsos a nivel cerebral. Entonces, si ya desde esa parte no estamos bien, no se trata de que es solo fuerza de voluntad, Ok. es que ya el cerebro no nos está ayudando en esa lucha contra el... Yo tengo dos preguntas. Importante esta separación de cerebro y mente. Exactamente. Porque Eso es lo importante. lo asumimos como sinónimo. Y todo se entiende que con poner de tu parte todo se resuelve. Entonces yo tengo dos preguntas, doctor Santiago. Uno, a medida que mayor es el consumo, me imagino que la cantidad sí va a variar. O sea, mientras más tú consumes un trago ya te puede ahumar sin necesariamente... como que la cantidad de consumo puede afectar tu tolerancia al alcohol para los alcohólicos. Ese es uno. Y dos, y los alcohólicos que están en recuperación, mientras más tiempo tienen sin tomar alcohol, ¿se disminuye esa sensación, ese deseo en el cerebro o sigue siendo igual, simplemente se pone en pausa? Ok, excelentes tus dos preguntas. En la primera ya tú le Y diste ella la pega. Claro, ya no nada más habla de filete. No, ella la pega, ella la pega. Ella no habla nada más de filete y de taco de ojo, ¿no? No. Que el doctorcito también es otro tacazo de ojo. Oye, Claro, ahora. tenía que decirlo. hermoso. Otro más del club de los Porque es filetes. mi primo y es sumamente inteligente y tremendo psiquiatra, también está buenísimo. Mira, muchacha. Ajá. Me puede Padre soltero ahora, pero ese no es el tema. Tú sabes que también. Menciona, Damba, la tolerancia. Ahí le diste a un punto clave. Para nosotros poder hablar de un diagnóstico de dependencia a una sustancia, tiene que haber tolerancia. Tolerancia significa que tú necesitas una mayor cantidad de esa sustancia para que Para se funcionar, genere el- básicamente. No, Bueno, para que para genere el funcionar, efecto. no, El mismo para que efecto. te genere el efecto. Para Exacto. funcionar, no. para que genere el efecto que te generaba antes. Y la otra es la abstinencia, que cuando tú no lo estás consumiendo, tú sientas esa carencia de esa sustancia de forma desagradable. Una pregunta Entonces- sobre la Espera, abstinencia, doctor. Aguanta la pregunta. Continúa, Jorge. Entonces, con esto de la dependencia, de la tolerancia, sí, de forma crónica, como se va consumiendo de manera paulatina, cada vez se va necesitando más. Eso en cuanto a lo cerebral. En cuanto al hígado, se genera, digamos, que la inversa. Ya después de mucho tiempo, estamos hablando de personas que ya tienen un consumo intenso de varios años, ya el hígado no lo metaboliza igual que antes, entonces tú te emborrachas mucho más rápido de lo que tú aguantabas. Ok. Pero a nivel del cerebro, de lo que tu cerebro necesita en cuanto a cantidad para tú tener ese efecto que era el que tú buscabas, ya esa cantidad viene siendo mayor cada vez. Ok. En cuanto La a la abstinencia, tú abstinencia, ¿cuáles son los síntomas que puede padecer un alcohólico? Porque, por ejemplo, yo tengo amigos alcohólicos que si no se beben una cerveza, o sea, ellos amanecen temblando, es una cosa horrible. Entonces, ¿cuáles son los síntomas, número uno, y número dos, que regulen su cuerpo adicto cuando consumen la sustancia? Ahora, podemos establecer antes de esa pregunta, definamos un alcohólico, Jorge. ¿Qué convierte a un paciente en alcohólico? ¿O qué convierte a un bebedor social? No, yo soy de traguitos No. sociales. No. y es ¿Qué fácil. es un alcohólico, Jorge? Se nos fue. ¿Se fue? Se nos fue. No, él está ahí o no. Pero bueno, eso nos lo puede decir Miguel Nuestro José. querido Miguel en lo José, que claro. reconectamos con el doctor. ¿Quién es un alcohólico? Una persona que no puede detenerse de tomar. Y no estoy hablando solamente en cuanto a detenerse, porque hay personas que pueden tomar. Y yo sé cuándo paro. Y yo sé cuándo paro. Por eso yo muchas veces utilizo la parte de, si empezaste a contar tragos, ahí hay un problema. Porque tú quieres controlar la ingesta de la bebida. Entonces, contando, van 3, van 4. El que no está preocupado de eso,
no quiere controlar la sustancia. Hay que ver también el asunto de las consecuencias que estás pagando y tú no puedes parar de beber. ¿Okay? Porque tú puedes, por ejemplo, consumir 2 veces y pagar consecuencias. Quiere decir que no tiene que ver con un asunto de cantidad tampoco. Ni de frecuencia. Ni de frecuencia. Okay. Tiene que ver con un asunto de las consecuencias que tú estás pagando tú te y aún comportas. así tú continúas tomando. Okay. ¿Okay? Por eso muchas veces yo le digo a los pacientes, tú no tienes que ver ni con cantidad ni con frecuencia. ¿Qué tú estás pagando por consumir el alcohol? Y tú no te puedes detener. Okay. ¿A qué tú te refieres cuando tú dices que estás pagando? Las Porque nosotros consecuencias. lo que estamos tratando es de ver qué tan Complejo. demandante es para un paciente salir del consumo, porque también hay niveles. Nosotros podemos hablar de uso, abuso Uso y dependencia. y dependencia. Exactamente. O sea, no están en los mismos niveles. ¿Ya está el doctor Santiago? Sí, ya Volvió. está de vuelta. Doctor, te preguntaba, hacíamos una pregunta antes de que se interrumpiera. ¿Qué define a un alcohólico? ¿Quién es un alcohólico, Jorge? Sí, como lo estaban comentando, es ya que te genere ciertas dificultades. Si nos vamos así estrictos a los manuales, incluso si tú ya tienes repercusiones en otros órganos que te esté incluso generando problemas gastrointestinales, ya podríamos decir que tú tienes un problema con el consumo de alcohol. Cuando hablamos de la dependencia, como el concepto de dependencia es que tú necesitarías ya tener cierta tolerancia, que ya los traguitos ya no te hacen lo que te hacían antes, que cada vez estás tomando más y que entonces esas resacas que son la abstinencia también te estén dando más duras, que tú ya estés tomando para evitar esas resacas, pero es donde les digo que queda muy subjetivo porque bueno, todos hemos llegado a tener quizás después de una resaca muy fuerte agruras o algo así, ¿no? Ya cuando se altera o se pone en riesgo la funcionalidad de alguien, ya sea en la familia, ya sea en tus interacciones sociales o tu trabajo o en esas situaciones que tú mismo te puedes poner en riesgo, entonces ya eso habla de que tienes un problema con el consumo. Okay. ¿Qué tan fácil o qué tan complejo puede ser el proceso de desintoxicación? Y hablemos de tiempo. No nos vamos a la parte conductual. La parte conductual la revisamos un poco más adelante. Pero en materia de desintoxicación, esta gente que tiene la oportunidad de irse a una clínica de rehabilitación, a un centro de rehabilitación, a un centro de desintoxicación, ¿qué tan complejo puede ser en sentido macro? Porque cada organismo reacciona de una forma diferente. Sí, claro, y también aprovecho de responder la pregunta que había hecho Ámbar hace rato, la segunda, que nos pasamos ahí. Como tal, no hay un tiempo o sea, de desintoxicación como tal, ahí lo que nos importaría sería, en cuanto a lo químico, el tiempo en el que tú ya dejas de estar en riesgo de una abstinencia. O sea, una persona que consume alcohol de manera intensa, en una abstinencia puede estar en riesgo su vida porque pueden llegar a tener alucinaciones, pueden llegar a tener incluso convulsiones. Wow. Son abstinencias intensas. Entonces, como tal, en esas clínicas no es que haya un tiempo en el que tú dices, ok, ya tú no tienes alcohol en tu cuerpo, porque los cambios a nivel cerebral no tienen que ver con la cantidad de alcohol que tú tengas, más bien ya se fueron haciendo poco a poco, el cuerpo se adapta a la cantidad de sustancia que te puede generar ese efecto que genere la sustancia de la que estemos hablando. Entonces, cuando ya tú no le metes esa sustancia al cuerpo, pero tu cerebro ya se adaptó a la presencia de eso, lo va a sentir en falta. Y eso puede requerir incluso de años para que en cierta medida regrese como a su estado, digamos, basal el cerebro. Exacto, a su estado anterior. Wow. La apetencia no se quita nunca. Eso ya va hacia lo conductual. A tomar esas medidas que me ayuden a que yo me evite poner en riesgo
si tengo alcohol enfrente, porque no es que se lleve un tratamiento y ya no vuelve uno a pensar en el alcohol y no se le vuelve a antojar. Wow. Mira, Tú Sí, tienes- eso es aprovecha, algo- aprovecha, Miguel, si tienes alguna pregunta. No, es justamente que voy en esa misma Miguel línea José es mi compañero de Continuum y es, yo no veo adicciones y las veces que me ha tocado es como coterapeuta de Miguel José, no como terapeuta. No, porque no manejo a mí me terapia de parece adicciones. como muy importante lo que está diciendo Jorge, en el sentido de que la apetencia, el deseo no se quita nunca. Muchas veces llegan los pacientes al consultorio pensando que a través de la psicoterapia Se va a quitar. se va a quitar Ya, el deseo. ya no Y voy a vas hacer. a tener que aprender a vivir con el deseo de que vas a querer consumir. El asunto es cómo yo me comienzo a poner el límite de decir no voy a consumir. Yo muchas veces les sugiero a los pacientes que cuando le dé deseo de consumir lo puedan verbalizar, porque muchas veces se lo guardan como un secreto porque la persona piensa que él no está en recuperación. ¿Se entiende? Entonces, por ejemplo, yo digo, Concho, tengo ganas de tomarme un trago. ¿Por qué tú no lo puedes verbalizar con una persona que puede ser una red de apoyo para ti? Ok. ¿Entiendes? Muchas veces se quedan ahí porque no lo quiero decir, porque me da vergüenza, porque van a pensar que Porque yo no estoy en quiero que la gente lo recuperación. sepa. O para generar preocupación, porque Pero a puedo medida que generar lo podamos preocupación. comunicar, va quitándole fuerza a ese deseo. Una Al cosa, contrario, Jorge, desde la por Al contrario, casualidad, cuando uno tiene, perdón, amigos así y tú lo ves como con esa tentación, tú le dices, ven, vamos a tomar un agua con gas y tú como que lo acompañas. Y lo va acompañando, Y lo alejas exacto. de esa tentación. no sé, Miguel José y Jorge, si ustedes tuvieron la oportunidad de ver la película de Ray Charles. Ay, Ay. No. tiene Yo que sí- verla. ¿La has visto, Jorge? Yo sí vi Es dura. la de Castillo de ¿Tú Cristal. ¿La viste? Sí, sí. Pero, Sí, pero sí, la de la Ray vi, Charles hace es fuerte. muchísimos años, pero sí, bueno, hablan de los problemas que él tuvo con el consumo también. Y violento, esa desintoxicación de ese hombre, esas crisis por abstinencia, violentas, violentas, violentas. Da mucha pena cuando tú lo ves. Muy violentas. Y qué bueno que Jorge habla sobre el tratamiento también psicofarmacológico de las personas que están en abstinencia, porque muchas veces los familiares no entienden que una persona que se está desintoxicando del alcohol, tú le estás dando medicamentos, por ejemplo, para la ansiedad, para que duerma, para quitarle un ejemplo la irritabilidad o algo. Porque dice, pero si le estoy quitando el alcohol, ¿por qué me le está dando medicamentos? Es como la misma sustancia, es que no, el medicamento le está dando para que pueda sobrepasar la parte de la abstinencia, que no es fácil. Ayuda al cerebro a... Exacto. Una pregunta para ambos. ¿La abstinencia no se pasa sola? ¿O sí se pasa sola? O sea, sin la ayuda de los fármacos. Bueno, Jorge dijo algo muy importante ahí. Puede ser también peligroso. Claro, La porque gente los que haga- niveles se descompensan No, mucho no, un paciente no, no. en desintoxicación. Él, Jorge. hablaba Jorge de que puede psicotizarse un Sí. paciente. No, sí, en esa Vamos a parte sí, escucharlo, pero vamos a yo quería escucharlo. saber Vamos- ya, por ejemplo, vamos a la escuchar a parte Jorge. Vamos a ver la línea cardiovascular y psiquiátrica eso. de Jorge, Vamos a ir al doctor. que lo explica muy bien. Doc, En el caso del alcohol, algunas otras sustancias también no se debe, no es recomendable que se lleve solo a la abstinencia, sobre todo si ya estamos hablando de que un consumo, que por ejemplo esas personas que empiezan un día y se siguen 7 días seguidos tomando, la suspensión abrupta puede incluso generar un riesgo mayor al que ya estaban teniendo con esos días de consumo, el riesgo de convulsiones, incluso de daño agudo a nivel cerebral, porque son personas que por el consumo crónico va alterando la absorción de la vitamina B sobre todo. Entonces, quien va a llevar ya esa abstinencia, se recomienda que tenga una supervisión, que se den algunos suplementos con vitamina B, quizás si requiera algún tipo de benzodiazepina, sobre todo que son algunos medicamentos que se parecen un poquito en su conformación química al alcohol para que pueda ser llevadero y no lo cortes de golpe, porque eso incluso pudiera generar la muerte. digamos que es un desmonte gradual. Sí. Digamos que se trata Así de es. un desmonte gradual. Todo esto, el tratamiento de este tema de esta forma es un poco para que podamos separarnos de la socorrida frase pon de tu parte, para que podamos separarnos de yo lo dejo cuando yo quiera,
Yo lo controlo. Y que sepamos que es un nivel de riesgo importante y considerable. Déjame contestar esta llamada antes de despedir al doctor. Aló, buenas. Hola. Sí, buenas tardes. Le escucho, buenas. Bueno, yo como adicta en recuperación, yo lo que puedo es hablar de mí. Ajá. Y decir es lo que yo considero que es una enfermedad mental, simple y llanamente. Estoy de acuerdo con los exponentes. En mi caso, yo tuve que ir a un instituto allá en Santo Domingo, y eso fue por 8 meses, pero ya luego lo que me queda y agradezco normalmente son los grupos, en mi caso los jugadores. Yo vivo en Miami y estoy yendo a lo de AA actualmente porque jugadores hay un solo en español, y entonces estoy yendo a lo de AA. Que para mí es lo mismo, es una adicción, a mí es una sola, a mí se me fue por el juego. Yo puedo caer en cualquier otro tipo de adicción si no tengo vigilancia y no voy a mis grupos. Que eso es lo que me ha mantenido. He recaído porque me he descuidado de mi grupo, de mi entorno, de las personas que igual que yo son adictas y estamos en recuperación. Wow. Pero eso ayuda muchísimo. Yo lo... Aparte de los psicólogos, obviamente, que fue el primer paso, conocer de mí, saber de mí, porque me llevó a tantas cosas de adicciones, y ya luego los grupos. Yo de verdad que los grupos es mi salvación, aparte de los psicólogos. Eso lo tratamos un poco más adelante porque es el tema conductual, pero yo no quiero despedirte sin agradecerte la confianza de compartir con nosotras ese testimonio. Y agradecer la valentía de tú tomar las riendas de tu vida. Gracias a ti por llamarnos. No, gracias a ustedes, y de verdad vayan a los grupos, eso salva vida, me salvó la vida a mí. Qué bueno, gracias. A mis familiares también, porque enfermamos a todo el entorno. Por supuesto. Somos enfermos emocionales. Qué valioso testimonio nos estás dando. Muchísimas gracias, gracias. Doc, ¿te tienes que ir? Bueno, antes sí me parece increíble el aporte de la radioescucha, y nos sirve para también hablar de que incluso en esas conductas adictivas que no tienen que ver con el consumo de una sustancia, ya se ha visto que hay cambios en el funcionamiento del cerebro. Todo esto tiene que ver con los sistemas de recompensa. Nosotros, cuando estamos chiquitos, que todavía ni siquiera tenemos una mente, una identidad bien formada, así es que sobrevivimos. No vemos la cosa en cuestiones morales, vemos si esto me sirve para yo comer y sobrevivir, o esto me pone en riesgo de morir. Entonces así es que uno aprende, y a veces pudiera ser infinidad de situaciones de la vida que se va alimentando de una manera incorrecta ese sistema de recompensa. Entonces, si ya el cerebro está trabajando de esa manera, no se trata solo de echarle ganas, se trata de que ya hay cambios químicos en los que nosotros, como especialistas de la salud, pudiéramos apoyar con ciertos psicofármacos. Ok, pero no siempre, o sí siempre, Jorge. No siempre, dependiendo. No siempre. Más enfocado a los síntomas y a las dificultades personales de cada quien. Además, que no se nos olvide una cosa, el cerebro siempre va a estar orientado a buscar su satisfacción. Y su placer. Él siempre va a ir a buscar su placer. Claro. Y no mide el riesgo. Él se apaga cuando sufre. Lo que va en pos de su compensación. Claro, él se apaga de cuando su compensación, de su recompensa más siempre que de su compensación. Él siempre quiere Gracias, gozo. Doc. Quiere más. Ahí está la cuenta del doctor Santiago, que aprovecho. Es el psiquiatra con quien yo trabajo, y la verdad es que no debo desaprovechar la oportunidad para hacerte un reconocimiento público por parte de todos mis pacientes que están muy satisfechas contigo. Ay, gracias. Yo estoy fascinado por poder trabajar en ese equipo. Este año les aseguro que voy por allá. El doctor viene. Claro que sí. Y te tengo otra noticia, Doc. Te tengo otra noticia. Te hablo para contártelo. Okay. Un abrazo. Gracias, doctor. Un abrazo para ti. Nos vamos un momento a publicidad. Regresamos de publicidad. Y ahí sí ya nos metemos en lo meramente conductual. Exacto. Estamos esta tarde Qué interesante. sumamente
el tema Yo tengo una pregunta. Déjame introducir. ¿De qué estamos hablando? Porque de repente alguien nos Sintonizó sintoniza ahora y ahora. no Ok. sabe de qué estamos hablando esta tarde. Estamos hablando sobre el alcoholismo y este proceso de desintoxicación o de rehabilitación. Hace un momento despedimos al doctor Jorge Santiago, médico psiquiatra, quien nos está haciendo toda la evaluación desde el punto de vista biológico, anatómico, fisiológico y el impacto que tiene, del impacto que tiene el alcohol en el cerebro. Ya ahora nos vamos a la parte conductual con Miguel José, que saben ustedes, es psicoterapeuta experto en el tratamiento de adicciones. Yo tengo una pregunta, Miguel José. O la doctora. ¿Puedes esperar esa pregunta? Y yo contesto esta llamada. Ok, claro. Aló, buenas. Aló. Buenas. Le escucho. Sí, buenas. Le escucho. Sí, un placer. Encantada, mucho gusto. Siempre he sido tu admiradora y estoy loca por ir a tu consulta, así que dame el contacto. Pero ¿y que una visita social al consultorio? Un café. No. Bueno, mi amor, como tú quieras, pero dame el No, contacto. social no se hace, visita social. Da el ahí. teléfono ahí, Miguel José. 732-6979. Déjame anotarlo. 809 732-6979. 73. 6979. 6979. ¿Lo anotaste? Pues por ahí estaremos. Ok. Gracias, mi reina. Gracias. Mira, mi gracias. pregunta Gracias. está para Miguel José y para la señora Luna también. Dentro del DMS, no sé por qué número va, Vamos por El el quinto. ¿se ha Vamos en el visto quinto. la posibilidad de modificar e introducir nuevas adicciones? Por ejemplo, el azúcar, el cigarrillo, que son cosas, según lo que hemos escuchado tanto de ti como el doctor Santiago, que también hacen daño al Sí. cuerpo. Lo que pasa es que no hay una clasificación de juego, de comida, es trastorno de conducta adictiva. Exacto. Es un trastorno de conducta Y si no me en el equivoco, caso del la trastorno de ludopatía conducta. está, yo ok, creo. pero es un trastorno de conducta adictiva. Porque, ¿por qué te lo estoy diciendo? A propósito de lo que está la última oyenta. Mucha gente entendería que el juego no es necesariamente una adicción, por ejemplo, como el alcoholismo, porque no es necesariamente algo que tú haces Más, físico. más más complicado, complicada, más es más complicado, más complicado. Puede que mucha gente ni se dé cuenta de que tú estás haciendo eso. Por eso que te lo digo, porque mucha gente a veces se entiende que adicción es solamente alcohol y droga. No que hay otros espectros. No. Por eso yo he tratado siempre cuando me han invitado al programa recalcar en Que la adicción es oportunidad una sola. La adicción es una sola y se pueden dividir en adicción a sustancias y en adicciones conductuales. Entonces, las conductuales son como la adicción al sexo, la adicción al juego, la adicción a Al las de los pantallas. videojuegos. Exacto. Entonces, siempre hay que dividir eso, pero como hasta ahora a mí nunca me ha tocado alguien que decir, no, yo no creo que el juego sea una enfermedad. Entonces, la gente como que la reconoce y como dice Zoila, es una de las más, difíciles de la recuperación. Porque está muy latente ahí, muy... Sí, es que No es solamente lo que decía eso. la parte que decía Jorge del sistema de recompensa es mucho. Claro. Es mucho. Y no solamente en el asunto Es más del rápido. ganar, sino también en el asunto del perder. Entonces, hay un interjuego ahí muy, muy difícil en la ludopatía. Pero además pasa una cosa, a diferencia del alcohol que produce Un bajón. es un depresivo, en el tema del juego lo que hay es todo lo contrario. Adrenalina millón. Es adrenalina. Ese exacto. Ese Pero cerebro además, recompensa. pero además Recompensa, un recompensa. entorno creado con esa Para Yo que soy ilusión. de la teoría de que hay también abstinencias psicológicas. Sí. ¿Ok? Como de saber que yo necesito algo y se crea esa idea de que realmente lo necesito. Entonces, por eso cuando yo hablo mucho con los pacientes y acompaño a sus familiares, yo digo, él va a entrar a un proceso de abstinencia en cuanto al alcohol, por ejemplo, que es lo que estamos hablando ahora. También se va a entrar a un proceso de abstinencia el codependiente. Por supuesto. Expliquemos lo que es el codependiente. Es difícil ese proceso. El de codependencia. El de codependiente, yo Chacho. creo que a veces es más difícil Para el que no, para el que no toma. O sea, ¿qué se puede que esperar? dicho sea de paso, los terapeutas tenemos grandes aliados en los grupos de apoyo. Sí. Pero ¿qué puede esperar una persona que está empezando a atravesar ese proceso con algún familiar o un conocido? O sea, mientras sabes, ellos mira, hacen la abstinencia como familiar, ¿qué yo voy a esperar? ¿Se va a poner irritable? ¿Se va a poner depresivo? ¿Se va a poner agresivo? Se van. Sí. No es se va.
se van. ¿Y por qué? Yo también lo voy a hacer con Sí. él. Porque fíjate lo que pasa, que yo, como codependiente, tú eres adicta a una sustancia y yo soy adicta a ti. Somos adictos Entonces, los dos. el alcohólico Es una bomba. es para la Ah. bebida como el codependiente es para el alcohólico. Para que lo sepas. Pero ¿qué puede esperar la persona que va a acompañar a alguien que va a empezar el proceso? Sí, lo es- primero es lo doloroso de es un lo- codependiente, de de un saberse codependiente. Una pregunta. Sí. Perdona. Ay, Para ¿cómo- que, espera, cómo- Cristal, espera, para que le den la respuesta a lo de ambas. Sí, mira, eso que dice Zoila es muy difícil para el codependiente porque el codependiente tiene el traje del héroe y cuando tú le dices, tú no tienes que salvar a nadie, es un proceso de él, vamos a trabajar contigo. ¿Qué te ha motivado a ti ser un facilitador? Porque el codependiente se ve Es a un primera financiador instancia, en se ve en muchas primera veces. instancia que yo lo estoy cuidando. Y es todo lo contrario. Lo estoy protegiendo. Si llega a la casa y vomita, el codependiente lo que hace es que va y le limpia Le el limpia, vómito. Yo lo estoy ayudando porque ¿cómo lo voy a dejar Y ahí le con doy el una vómito? sopa. Y le doy una sopa. Es el codependiente, pero cuando tú le dices, deje de hacer eso, que mientras usted haga menos, lo ayuda más, no lo entienden. Porque ¿qué voy a hacer? ¿Me quedo sentada viéndolo? Sí. Sí, O él vaya queda Dependiente sentado. alimenta al adicto. Claro. Lógico. Porque hay muchos Eso es lo que codependientes dice con muchos Cris- adictos. Claro, eso que dice cerca. Cristal, es así. Es el facilitador. Claro. Es el que le da el dinero. El financiador. Una- que lo acurruca Mira, cuando llega. Probablemente no le el dé que le dinero, resuelve. pero le crea el ambiente. le crea el ambiente. Yo tengo una casa donde llegar. Exactamente. Y una mujer que me hace mi sopita cuando yo llegue, que me pasa la mano, que me limpia el vómito. Yo no estoy viendo las consecuencias porque el codependiente no deja que él vea las consecuencias. Exacto. Porque lo acomoda. Claro. Y Lo cuando está- se levanta o abre los ojos del blackout, tiene todo limpio, arreglado y tengo una cama acostado, Exacto. arropado, sin ver Hasta la todo próxima. el desastre de las Hasta el consecuencias. próximo Hasta el episodio. próximo. Hasta el próximo Entonces, episodio. cuando tú le dices a un codependiente que pare y empiezas a trabajar con él o con ella, claro que va a tener una abstinencia. Porque va a decir, ¿ahora qué hago? Y va a estar la ansiedad, el miedo, la zozobra. ¿Qué hago? Muchas veces, y eso se ve hasta en pacientes adolescentes, en donde yo le digo a la mamá, por ejemplo, mira, deja de estar haciéndole la mochila al muchacho. Deja que él comience a asumir la responsabilidad. No lo levantes. Se acostó a las 2 de la mañana jugando. No lo levantes. Ya tiene 16 años, tiene la capacidad. Bueno. De poder ser Entonces, lo que me levantazo. dicen- Yo quiero para decirte que esa señora nos compró en un viaje a Disney con 6 años cada una, nos dijo, elijan el reloj que quieren. De Claro. ahora en adelante ustedes ponen su Ay, ¿tú te alarma y son acuerdas? responsables. Amarillo. Pero cuando Amarillo tú le con dices azul. eso a una madre, por ejemplo, dice, no, pues yo voy a tener que venir aquí 3 veces a la semana. Sí, Pues, ven, venga ven, 3 ven, veces a la ven, semana. Porque vamos a morir. Perdón. Hola, hello. Hola, Zoila, ¿cómo están? Muy bien, gracias. Qué bueno. Oye, Zoila, exactamente como el doctor está explicando, así mismo es. Yo fui una codependiente porque mi esposo era alcohólico. Cuando él llegaba me daba pena, le hacía su sopa, lo acomodaba y yo le decía, ¿cuándo tú vas a dejar de beber? Y me decía, que yo lo dejo un día de esto. Inclusive lo tuve en manos de psiquiatra. Y entonces el psiquiatra un día me dijo a mí, yo le dije, pero él sigue bebiendo. Y me dice, el alcohólico es el peor de los pacientes, te engaña a ti, se engaña a él y me engaña a mí. Yo pasé la que tú no te imaginas hasta que él se murió de un cáncer de hígado. Oh, Dios Wow. mío. Oh, Ya Dios tú mío. sabes. Ok, Oh, gracias. Dios mío. Una pregunta, Miguel José, porque ya vamos entonces a empezar todo el proceso de desintoxicación. El codependiente o familiar, de la forma que lo apoya, va a tener que hacer, entre comillas, sacrificios para cuidar a esta persona de la adicción. No. O sea, Es que por eso no es ejemplo. responsabilidad de él. No. Exacto. Digo, por ejemplo, Ajá. él tiene un problema de alcohol, Ok. pero yo no tengo un problema de alcohol. Yo tengo que dejar de beberme mi trago, yo tengo que dejar de tener botellas, yo tengo que dejar de estar en entornos que puedan promover que él tenga una recaída. Yo sugeriría en un inicio que sí. Que sí. ¿Ok? Que la bebida no estén en la casa, que se abstengan de ir, qué sé yo, a eventos sociales donde haya bebida, la playa, por ejemplo. ¿Por qué? Porque la primera fase es muy difícil. Deshabituar a una persona a las conductas de riesgo es difícil. Entonces, vamos a hacer como, no sacrificio, porque no me gusta como la palabra como si fuera que esto tiene... Ajustas en Sí, principio. sino como, exacto, como hacer un ajuste de hasta que la persona ya haya integrado las conductas.
pero después de que si tú dejaste de beber, yo tampoco voy a beber. No. Lo recomendable es que cada quien haga su vida de acuerdo a su realidad. Porque no es que son una sola carne. No, claro que no. Pero yo lo preguntaba, o sea, en el sentido de que cuáles son las pautas, tú sabes. Yo regularmente trato eso como de por lo menos en la fase inicial. En la fase inicial. Hola, exacto. aló. Soyla, Te buenas escucho. tardes. Buenas. Soyla, tenía tiempo por llamar a tu programa. Adelante. Sin embargo, no pude dejar pasar este tema. Entonces pregunto al doctor, ¿se supone que yo soy codependiente hace un sinnúmero de 15 años de mi esposo que lamentablemente está adicto a los juegos? Ok. ¿Y cómo yo puedo pasmar el tema? Porque hay momentos en que él dura 2, 3 meses, 1 año, 2 años sin hacerlo, pero cuando recae, ahí viene el problema nueva vez. Ok. Pero él está en tratamiento. ¿Está en tratamiento? No, Él cuando lo deja a su propia voluntad. por los pleitos de la casa, porque la esposa se puso dura, entonces le damos la oportunidad en casa y Ok. lo deja. Pero como decía Zoila ahorita, llegas a casa, te apoyo, y al otro día cuando ¿qué consecuencia de lo que hiciste y qué tan grande es? Una pregunta, ¿cómo te consta que lo deja? Bueno, yo siempre le digo a las amistades, me parece Ok. que lo deja, porque cuando la conocí en la casa, asumo que lo deja. Ok, es que lo asumes, pero no lo puedes afirmar. Exactamente. Ok, gracias. Yo pienso que sí, probablemente sí, yo lo que tengo que tener más información, Por pero muy supuesto. probablemente sí, ella está ahora mismo en una posición de codependiente de su esposo. Y mi recomendación es que ambos busquen ayuda. Sí. Y si sí. él no quiere acceder a buscar la ayuda, entonces se trabaja con el codependiente que tiene la demanda de resolver el problema de él, del codependiente. Del No tema de del él, codependiente. No, sí, porque aunque esto es algo sistémico, cada quien se tiene que hacer cargo de lo suyo. Y cuando movemos una pieza del sistema, el sistema va cambiando. se mueve. ¿Ok? Entonces, mi recomendación es que busquen ayuda terapéutica porque, como dijimos, el asunto del juego es una adicción muy severa. Se pagan las consecuencias más grandes a nivel económico. Sí, señor. ¿Ok? Entonces, yo creo que lo recomendable es buscar ayuda terapéutica, si es necesario ayuda también psiquiátrica. Me ha gustado mucho que integraran a Jorge aquí porque hacemos una dualidad desde la parte biológica y también de la parte emocional. Entonces, como más holístico. Entonces, Y ahí yo tenía mis últimas tema- dos preguntas. Yo quería saber. Dame un momentito. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, Solita. Le escucho. Baja el volumen, please. Sí, disculpe. ¿Un alcohólico puede dejar de beber 5, 7, 8, 10 años y luego convertirse en un tomador ocasional, un traguito ligero, un traguito social de un día, durar otra vez 1 año más sin tomar? Explícame ese problemita. Un problemita, Será tan amigo. problemita. no es tan problemita. Lo que siempre se ha sustentado es que la persona cuando deja de tomar no puede volver a tomar si ya tuvo problema con el alcohol. Es lo que exacto. A la ¿Ok? larga o a la corta, el cerebro le va a pedir. Le va a pedir. Entonces, porque el cerebro guarda también una memoria. Una memoria. reserva, claro. Entonces, lo recomendable es que no lo vuelva a hacer. La gente ¿Ok? tiene que entender que el cerebro Hola, le gusta hello. el placer. Buenas. Y busca su Buenas. placer. La persona adicta al juego también. Lo deja, vuelve de nuevo. Vamos a tener que hablar de Vamos juego a otra partir, vez. vamos a partir de la premisa, vamos a partir de la premisa de que la adicción es una. Es una, exacto. Cambia de forma. La conducta adictiva es una. Puede ser hacia distintas, puede ser un tema de juego, puede ser un tema de sustancia, puede ser un tema de comida, puede ser un tema conductual con el Pornografía. sexo, puede ser La con la pornografía, pornografía, pero adicción es una sola. es una sola adicción. sola. Es una sola adicción. Yo tenía mi última pregunta. Nos da el tiempo. Vamos a ver qué dice Miguel. Hola, buenas. Aló. Doctor, si el alcoholismo se hereda, Si Sí, se se hereda el hereda. alcoholismo, Hay una no se predisposición. hereda. Yo creo que hay una cierta Puede haber una predisposición. Una predisposición, pero Lo que sí hay establecido son familias alcohólicas. exacto, pero hay que tener en cuenta que debe de haber ciertas variables que desarrollen la enfermedad de la adicción.
¿ok? No porque, bueno, que mi papá bebía y yo lo heredé de mi papá. Y por eso yo bebo. No. ¿Ok? Eso como... Porque se toma el mismo principio del cáncer. Mi mamá tuvo cáncer, yo voy a tener cáncer. ¿Quién te dijo a ti? No. Ahora, si yo empiezo a fumar, si yo empiezo a no cuidarme, pues probable. Probablemente. Bueno, y ahí va. Dice que no hay, dijo Alejandro. Bueno, que no tenemos. ¿No me da chance? No, dijo Alejandro que no. Gracias, que volver Miguel. otra vez Súper interesante este abordaje. Venga, sáquenos. Llegó el presidente de los Pelusa. Parece un clavo de zinc. Los Pelusa. Mira, como lo amé de antes. Como lo amé de antes. ¿Fue de ahí que usted sacó ese sombrero? De los amés de antes. Ay. Mira, parece un clavo de zinc. Nos juntamos el lunes. Tengan un buen fin de semana. Solo para mujeres.